Puede que muy pronto veamos a Solana por encima de los $1000 o incluso, si no llegamos a 1000, en 500, 600 en casos más realistas. Pero con todo el análisis que hemos hecho para este vídeo te voy a enseñar por qué puede que no sea tan extremista el ver a Solana en los $1000 en este mismo ciclo de 2025 o puede que en 2026. Hemos hecho un análisis súper extenso, súper completo, analizando todo lo que es el volumen DeFi, las métricas, dónde podemos llegar según el análisis técnico y qué nos está diciendo el análisis fundamental, qué puede pasar en el mercado de Solana y por qué puede ser una de las mayores altcoins de este ciclo y llegar a superar los $1000. Si has invertido en Solana, este vídeo te interesa porque, como digo, es un análisis súper extenso, súper completo y súper realista, sin nada de fanatismo, donde vamos a ir con los datos por delante, viendo tanto lo bueno como lo malo de Solana y cómo esto malo poco a poco se está convirtiendo en algo positivo y lo han cambiado y ya no tenemos todos esos factores negativos que hicieron que en el anterior ciclo Solana bajase muchísimo y que puedan afectar a este ciclo para que Solana baje, cómo han cambiado todo esto. Así que vamos a ir al detalle a analizarlo. Primero vamos a empezar con lo que es el análisis técnico. ¿Qué nos dice el análisis técnico de Solana? Pues bien, tenemos ahora mismo Solana en 185, recientemente hace unas cuantas semanas tuvimos a Solana en el nivel de $250 y tenemos aquí un Fibonacci trazado, de acuerdo, que Fibonacci ya sabéis que es una herramienta que utilizamos mucho para lo que es análisis técnico, y vemos que en el Fibonacci aquí ha rebotado varias veces en el 0,78, de acuerdo, ha rebotado aquí y rebotó aquí varias veces, entonces a corto plazo podemos encontrarnos que el precio resista un poco en este punto, pero sin embargo lo que vemos también es que el precio ha estado mostrando un buen soporte en este canal paralelo, ¿vale? Ya sabemos que esto no son líneas exactas, que al final lo tenemos que ver, más que líneas exactas tenemos que verlo como si fuese aquí una franja, ¿de acuerdo? Pero ha estado mostrando el precio un gran rechazo en estos soportes de resistencia, o sea, en estos niveles de resistencia y en estos niveles de soporte. Y ahora mismo nos encontramos en este mismo nivel de soporte que tenemos aquí, donde parece que está respetándolo bastante. Ha tocado un par de veces el precio en este punto, ha rebotado en el 0,78, que es el que os mencionaba, que está actuando actualmente como resistencia y podemos encontrarnos una resistencia aquí en el precio, y sin embargo ahora mismo está en este nivel de soporte, por lo que estamos en un punto bastante positivo. Además, el precio ha rebotado en lo que se conoce como Golden Pocket, que básicamente Golden Pocket es entre el 0,618 y el 0,65 en el nivel de Fibonacci, que básicamente es un punto donde el precio suele rebotar bastante, ya sea hacia el alza o hacia la baja, dependiendo de en qué dirección estemos apuntando dicho Fibonacci. Entonces, todo pinta bastante bien con estos niveles de soporte, pinta bastante bien Solana y con cómo estamos actualmente en el ciclo de mercado, por lo que si Bitcoin se estabiliza en 130.000, 135.000, 140.000 tranquilamente, cuando se estabilice Bitcoin, más adelante podremos ver una gran subida en Solana y viendo que de repente se dispare a $300. Porque esto no es nada nuevo, realmente en cuestión de 6 días, Solana se disparó desde 178 más o menos hasta $295, se disparó a principios de este mismo año, que parece que esto mucha gente lo ha olvidado, pero si nos vamos atrás en la gráfica, vamos a ver que a principios de este mismo año, ¿vale? A principios de 2025 el precio estaba en, fijaos, 170, y es que en cuestión de nada, de simplemente 6 días, el precio se disparó haciendo un máximo de $295 para Solana en cuestión de una semana, y ahora mismo estamos de hecho un poquito más arriba de este punto. Entonces no me sorprendería que con todo lo que está pasando con los ETFs y todo lo que vamos a ver a continuación, Solana de repente en cuestión de una semana se disparase a los $300. Es algo que podría pasar, que ha pasado anteriormente, que ha sucedido en el pasado y que puede volver a suceder tranquilamente. Entonces nos encontramos con estos niveles de soporte, con el Golden Pocket, este soporte en este canal paralelo y aquí una posible resistencia nuevamente en estos niveles de aquí, pero que yo creo que con todo lo que está pasando en el mercado actualmente, como ya ha tocado también varias veces esta resistencia, es muy probable que a la siguiente vez que la toque, la rompa hacia el alza. Y en un caso pesimista, tenemos también lo que sería este soporte de aquí, de esta
línea de tendencia más a largo plazo puede ser que el precio nos baje hasta 155, que nos rompa el Golden Pocket, que nos baje a 155 o que se quede en unos 160, 165 donde el Golden Pocket y a partir de ahí nos suba para el alza. Eso es algo que también puede pasar. En cualquier caso no sería realmente algo súper negativo porque tenemos muchos niveles de soporte que tenemos que romper para que siga bajando mucho más el precio, por lo que, como digo, no es nada preocupante. Después también, si lo miramos con una perspectiva más bajista, tenemos aquí lo que sería un banderín un banderín bajista, que esto básicamente nos diría de que el precio podría bajar a este punto y bajarnos a los 35, 30, 40 dólares. Realmente es algo que no es realista y teniendo en cuenta la situación de mercado en la que estamos actualmente, no tiene ningún tipo de sentido mirarlo de esta forma. Al final, si todo nos está indicando de que nos vamos para arriba, todo está indicando, tanto los factores de análisis técnico como de análisis fundamental están indicando que nos vamos para arriba, no tendría ningún tipo de sentido que simplemente con una confluencia, que es este banderín bajista, que pensemos que vamos a ir para la baja. Entonces, el análisis técnico es algo que nos está diciendo que esto puede subir y que todo tiene pinta de que de aquí nos vamos para arriba. Ahora bien, ¿qué puntos de precio podemos esperar para Solana y hacia dónde puede subir? Aquí tenemos varios targets que os voy a elaborar en los próximos minutos de por qué podemos llegar a estos puntos y llegar a más de 300 dólares en cuestión de los próximos días o próximas semanas, y a qué punto podemos llegar y si podemos llegar a los 1000 dólares en Solana. Entonces, primero de todo, ¿tiene sentido realmente que lleguemos a estos 1000 dólares en Solana? Vamos a mirarlo en cuanto a market cap. Vamos a ver si realmente tiene sentido o no tiene sentido que lleguemos a ese punto. Solana está en 185 dólares con unos 101 millones de market cap. Vamos a poner, billones. Vamos a poner 100 billones para redondear, ¿vale? 100 billones. Para que Solana nos llegue a 1000 dólares, básicamente lo que tenemos que hacer será un cálculo muy sencillo, que es simplemente 1000 entre 185, que es el precio actual, y nos da que el precio se tiene que multiplicar 5,4 veces. 5,4 lo multiplicamos por los 100 billones de market cap y nos da que tendría que tener unos 540 billones de market cap. Pues bien, esto es algo realista. Realmente, si Solana consigue tener mucha dominancia, es algo que puede llegar a pasar. De hecho, en ciclos anteriores hemos visto un crecimiento en altcoins muy fuerte, por lo que puede pasar realmente de que Solana llegue a estos 540 billones de capitalización de mercado. Ahora bien, para que Solana llegue a apenas 500 billones de capitalización de mercado, tendríamos que estar hablando de que Bitcoin, por ejemplo, llegase a 200.000 dólares, teniendo una dominancia de un 40%. Esto lo podéis calcular vosotros mismos, lo he calculado antes detrás de cámaras antes de hacer este vídeo, pero básicamente tendríamos que tener Bitcoin más o menos en unos 200.000 dólares, que puede ser que lleguemos. Yo creo que nos vamos a situar más bien entre 150.000, más o menos por esas cifras, pero ya veremos a dónde llega. Entonces tendríamos que tener Bitcoin en 150.000 dólares de precio, en 200.000 dólares, y teniendo una dominancia de mercado del 40%. Entonces, teniendo una dominancia del 40% y Bitcoin en 200.000, con todo el market cap que tendríamos dentro de las criptomonedas, Solana tendría que tener un 5% de capitalización de mercado total de todas las cripto para plantarnos en 500 billones de market cap. Y en ese punto estaríamos muy cerca de esos 1000 dólares que vamos buscando para Solana. Entonces, realmente 1000 puede que sea un poco irrealista, pero podemos quedarnos cerca, o si tenemos un gran crecimiento en Solana y en la dominancia de Solana o en todo el market cap de las criptomonedas, es algo que puede llegar a pasar. Ahora bien, ¿es posible en cuanto a factores de análisis fundamental que veamos este crecimiento en Solana y que Solana llegue a esos 1000 dólares? Pues bien, se están aprobando muchos ETFs de Solana. De hecho, hace unos escasos días se aprobó el primer ETF de Solana, ¿vale? Aprobado por la SEC. Y eso es algo que puede impulsar mucho el precio. De hecho, si se aprueban muchos más ETFs, ¿qué va a pasar? Que Wall Street y todas las grandes instituciones van a querer apostar por ese ETF de Solana. ¿Por qué por el ETF de Solana y no el de Ethereum? Porque al final estos dos son competencia y vamos también más adelante a analizar por qué
tenemos que ir más a favor de Solana que de Ethereum, o al menos eso nos están diciendo los datos, porque los datos demuestran que Solana está haciendo outperforming de los datos que tiene el propio Ethereum, por lo que es algo muy interesante. ¿Qué va a hacer Wall Street y todas las grandes instituciones? Van a apostar por ese caballo ganador, que ahora mismo es Solana, que es el que está teniendo un mayor crecimiento y el que los números, los datos, están más a favor de Solana. Entonces todas esas instituciones van a apostar por los ETFs de Solana. Y adivina qué va a pasar cuando eso suceda. Que van a inyectarse muchísimos billones y billones y billones de market cap para Solana, a favor de Solana. Y vamos a ver un crecimiento brutal. Y esto puede que pase en las próximas semanas o en los próximos meses, que las instituciones empiecen a apostar realmente fuerte, porque van a apostar por ese caballo ganador que es Solana, en esta carrera de Solana contra Ethereum, que es su principal competidor. Entonces, de hecho, si miramos todo lo que son las métricas, vamos a ver, como digo, de que realmente Ethereum no está siendo tan superior a Solana como mucha gente cree. De hecho, Solana está siendo muy superior. Vamos a ver lo que son las métricas aquí en DeFi Llama, vamos a ver las métricas de Ethereum, y es que Ethereum tiene un total value de ahora mismo en DeFi de 84 billones, ¿vale? Sin embargo, Solana tiene apenas unos 10, 11, por lo que a primera vista Ethereum está siendo muy superior, tiene 8 veces más total value en DeFi que la propia Solana, ¿vale? Solana es 8 veces inferior, por lo que a primera vista no tendría mucho sentido apostar tan fuerte por Solana porque es mucho más pequeña. Pues bien, si miramos las gráficas, vemos que Ethereum no ha llegado al anterior máximo histórico que hizo en el ciclo de 2020-2021, no ha llegado a ese máximo histórico que tuvo a finales de 2021. Vemos que todavía se encuentra un pelín más por abajo, por lo que eso es algo negativo. Sin embargo, Solana no es que haya llegado, es que ha superado, ¿vale? Teníamos el máximo histórico más o menos en unos 9,66 billones y hemos llegado a 13,2 billones. Hemos superado ese total value que en DeFi que teníamos en Solana, por lo que Solana está demostrando mejores números y mejores datos. Además, si miramos todo lo que es el volumen en los DEXs de Ethereum, vemos que en las últimas 24 horas ha sido de 4,75 billones, para redondear, en Ethereum, en las últimas 24 horas. Sin embargo, en Solana, en Solana teniendo 8 veces menos, estamos en 4,41. O sea, prácticamente los mismos datos, simplemente un 8-9% menos que Ethereum, teniendo 8 veces menos volumen total en DeFi. Por lo que los datos están muy a favor de lo que es Solana. Además, si vemos las chain fees, en las últimas 24 horas, Solana tiene 879.000 dólares y de chain revenue, de profit, de beneficio de la red, 133.000 dólares en las últimas 24 horas, mientras que Ethereum tiene 207.000 y 786.000 dólares en chain fees. O sea, realmente Solana es superior en cuanto a fees de red y es un poquito inferior en cuanto a chain revenue, pero nuevamente no tiene ningún tipo de sentido que, teniendo tanta diferencia de total value, Solana tenga mucho más volumen en porcentaje y que tenga también mucho más beneficio en cuanto a porcentaje, porque para que esto estuviese igualado, Ethereum tendría que tener aquí 1 millón como mínimo de chain revenue, más de 1 millón, para estar en cuanto a porcentaje igual que Solana. Por esto ahora mismo Solana está siendo muy superior a Ethereum y estos son lo que nos dicen los datos, de que Solana está haciendo outperforming en cuanto a Ethereum. Por estos los datos nos dicen de que Solana está funcionando mucho, mucho mejor. Además, aquí podemos hablar también de lo que son las velocidades de red, si queréis, que las velocidades de red son muy significativas, ¿vale? Hay muchas diferencias. Aquí tenemos que Solana, en nodos de prueba han tenido transacciones por segundo de 60.000 unidades, 60.000 transacciones por segundo, mientras que Ethereum lo tenemos en 17 transacciones por segundo. Pues las comisiones por transacción son ridículas en Solana, mientras que en Ethereum son mucho más caras. El tiempo por transacción en Solana son décimas de segundo, mientras que en Ethereum son varios minutos. Y bueno, Solana funciona por Proof of Stake y Ethereum Proof of Work. Pero
como vemos, tiene capacidad para aceptar validar muchísimas más transacciones, con unas comisiones mucho más pequeñas y en menos cantidad de bloques. Solana lo hace en apenas un bloque y Ethereum en 35 bloques, por lo que Solana en este aspecto es muy pero que muy superior. De hecho, podemos ver lo que son las transacciones por segundo actuales de Solana y vemos de que tiene 3.000 transacciones por segundo. De hecho, si recargamos la página, vamos a ver cómo el transaction count está subiendo constantemente por miles y miles y miles y miles por segundo. Entonces, esto también es algo muy positivo en cuanto a Solana. Aquí tenemos el historial de transacciones por segundo de Solana. Ahora bien, ¿qué preocupaciones, qué partes negativas le veo a Solana? Solana tiene varias partes negativas, pero que han ido solucionando. Principalmente la primera preocupación que tengo en cuanto a Solana, o bueno, que tenía en cuanto a Solana, es el tema de los fallos de red, ¿vale? De que tenían uptimes negativos, de que había fallos en la red y había como parones en la blockchain de Solana. Esto pasó en enero de 2022 y en parte fue lo que hizo de que el precio de Solana bajase tan bruscamente. Tuvimos una gran bajada, fijaos, enero de 2022 empezó a bajar muy fuertemente aquí el precio, ¿vale? Si nos ponemos aquí, vamos a ver que el precio tuvo una gran bajada en enero de 2022, más o menos por aquí, tuvo una bajada muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque básicamente Solana tuvo aquí muchos fallos de red, por lo que esto tuvimos aquí un gran problema. Después, en los próximos meses, tuvieron aquí otro en abril de 2022, tuvieron aquí en mayo, en junio, en septiembre, en octubre, esto en 2022, ¿vale? Después en febrero, pero es que después, en los próximos años, realmente solo tuvimos un fallo en 2024, que fue aquí en febrero de 2024, pero es que realmente después no ha habido ningún fallo. O sea, la red ha estado funcionando perfectamente, como vemos aquí, lleva prácticamente 2 años funcionando sin ningún error, porque ya han solucionado esos errores que hicieron que en el pasado perdieran mucha confianza de los inversores y que el precio bajase tan fuertemente. Por lo que este factor negativo de estos fallos en uptime de Solana ya los han solucionado, por lo que es algo muy positivo. De hecho, había muchas personas que iban muy a favor de Solana, pero se conocía de que tenían estos errores y decían en el anterior ciclo, en cuanto Solana resuelva esto, Solana va a superar los $1.000. Y en este ciclo ya han solucionado todos esos errores, llevan prácticamente 2 años, sí, prácticamente 2 años, 1 año y unos 9, 10 meses, sí, 8, 9, 10 meses habiendo solucionado esto, y es algo muy positivo, por lo que puede hacer que el precio de Solana suba mucho, por lo que ya no tenemos esa parte tan negativa, ¿vale? Además, también otra parte negativa de Solana es el tema de la inflación, ¿vale? Bitcoin es un activo del que, digamos, hay 21 millones, pero cada vez va a ir habiendo menos. Hay un límite, pero cada vez hay menos. ¿Qué sucede con Solana? Que es todo lo contrario, cada vez hay más Solanas, ¿vale? Solana es una criptomoneda inflacionaria, a diferencia de lo que mucha gente piensa. ¿Qué sucede cuando es inflacionaria? Que cada vez hay más tokens. Es por esto que, por ejemplo, hemos visto que Solana, ¿vale? Ha superado o ha prácticamente igualado lo que es su market cap, perdón, su precio. Sin embargo, el market cap lo ha subido mucho. Entonces vemos que el market cap lo ha superado, pero sin embargo el precio más o menos está igual, lo ha superado un poquito, pero más o menos está igual. Entonces es por esto que hay esta diferencia, porque el market cap ha subido, porque hay más tokens. Market cap se calcula básicamente el precio del token por el supply de los tokens, la cantidad de los tokens, y nos da que el market cap ha subido muy fuerte. Hemos tenido más o menos unos 140 billones de market cap, mientras que, sin embargo, el anterior techo fue unos 75 billones aproximadamente. Entonces, esta es una parte negativa en cuanto a Solana. Y es que Solana, como digo, es inflacionario, ¿vale? Tiene inflación Solana. Vamos a ver aquí en el tokenomics de Solana, vemos lo que es la inflación, ¿vale? Vemos de que empezó con una inflación del 8%, pero anualmente lo van reduciendo un 15%, de forma de que ahora mismo tenemos apenas un 4,2% y la inflación total es de un 1,5%, la que va a haber al final
de cuando ya terminen pues todos estos procesos de inflación, ¿no? Cuando ya la reduzcan, se quedará definida en un 1,5%, que ese es el objetivo de inflación. Puede parecer algo muy negativo el hecho de que tenga 4,2% de inflación, pero realmente no lo es, porque esto, antes de lo que pensemos, va a estar reducido a 3 con algo, luego a 3, luego a 2 con algo, luego a 2 y finalmente estará en 1,5. Pero es que realmente, si vemos la inflación que está habiendo con el Money Global Supply, el M2, y la inflación que está habiendo en el mercado del dólar estadounidense, vemos que realmente no es algo tan importante. De hecho, vamos a ver la gráfica de los últimos 50 años del crecimiento anual del M2 versus la inflación y vemos de que realmente ha habido puntos en los que el M2 ha estado subiendo muy fuertemente y ahora mismo tenemos una inflación de prácticamente un 3%, por lo que realmente en cuanto baje la inflación de Solana, estaremos prácticamente, aunque haya inflación en Solana, ganándole al dólar en cuanto a inflación, por lo que estaremos aún así ganando dinero, por lo que como es una inflación que va bajando cada vez más, realmente no es algo que sea muy preocupante en el precio y que pueda hacer que influya mucho. Entonces, no es algo súper preocupante. Además, también tengo que mencionaros una cosa que se me ha olvidado mencionaros antes, una parte positiva de Solana, y es que Solana recientemente, el fundador Anatoly Yakovenko ha estado creando, se intuye, pero ya han salido varias noticias de ello, el DEX Percolator, que de hecho salieron varias meme coins que las operamos en directo en llamada con los miembros élite, que tenemos una comunidad en Discord de más de 5.000 miembros, donde te enseñamos cómo operar meme coins y dónde operar criptomonedas, cómo hacerlo paso a paso con estrategias al detalle, y de hecho tenemos una masterclass gratis en alfaelite.es, que tienes el enlace en la descripción, donde te enseño paso a paso cómo operamos criptomonedas o incluso meme coins, si también te interesa, para poder sacarle partido al mercado y ganar dinero con las criptomonedas. Tienes la masterclass por tiempo limitado en la descripción. Entonces, Anatoly Yakovenko, el fundador de Solana, ha estado creando este DEX, este exchange descentralizado, para operar con perpetuos en futuros, que se llama Percolator. Si esto al final sale a la luz, puede ser también algo muy positivo para Solana, y al final son tantas confluencias que se van sumando que nos están diciendo que Solana va a ser de las más top en este ciclo. Entonces, vamos a ver, ahora que hemos visto si es posible llegar a ese market cap o no, qué nos están diciendo los datos y cuáles son esas partes negativas de Solana que ya las han corregido y que están haciendo que cada vez más inversores estén a favor de Solana, vamos a ver lo que todos queréis, las predicciones de precio. ¿Qué predicciones de precio podemos esperar para Solana en este ciclo o en las próximas semanas o en los próximos meses? Pues bien, podemos esperar, en un caso pesimista, de que Solana se quede, pues eso, unos 400 y poco dólares más o menos, que se sitúe en este punto de aquí, y que sea un caso bastante pesimista, la verdad. En un caso más realista podemos esperar de que el precio de Solana se dispare a este nivel del Fibonacci, el 2618, y que nos situemos entre 600, 700 dólares más o menos. Esto podría ser un objetivo más bien realista. Y después un objetivo más optimista sería situarnos en este rango de aquí, entre los 900 y los 1100, 1000 y poco dólares. Sinceramente, por cómo lo hemos visto en cuanto a market cap, por lo que os he contado antes de que tendríamos que ver a Bitcoin por encima de los 200.000 dólares, teniendo un 40% de dominancia en las criptomonedas, que yo creo que va a tener un poquito más de dominancia, sobre todo por cómo están entrando a las instituciones, pero suponiendo un caso excelente que tenga apenas un 40% y de que Solana llegue a tener un 5%, que sería también máximo histórico de dominancia por parte de Solana, nos situaríamos en esos 500 millones de market cap, por lo que podríamos estar en esos 1000 dólares. Ahora bien, siendo realistas, ¿yo dónde creo que se va a situar Solana? Creo que se va a situar en este rango de aquí. Se va a situar más o menos entre 400, siendo muy pesimista, y puede que llegue a los 600 o puede que lo supere. Pero yo me sitúo más o menos entre ese rango, ¿vale? Aunque siendo realista, podríamos situarnos en el 2618 del Fibonacci y estar llegando entre 600 y 700 dólares. Esas son mis predicciones de precio basándonos en lo que es Fibonacci, análisis técnico y viendo también todos los datos y todas las métricas que hemos visto que hay detrás de Solana y comparándolo con Ethereum, que al fin y al cabo es su principal competidor.
Quiero que me dejes en comentarios qué opinas sobre este análisis de precios, sobre este análisis de Solana, si crees que va a superar a Ethereum, que no lo va a superar. Quiero que me digas tu opinión, si tú también vas fuerte con Solana, como es mi caso, yo holdeo bastante Solana, si vas muy a favor de Ethereum, coméntame en los comentarios qué opinas sobre todo esto y nuevamente decirte que si te ha gustado este vídeo agradezco mucho que te suscribas, que dejes un like y tienes la masterclass alfaelite.es en la descripción donde te enseñamos paso a paso cómo operar criptomonedas para que puedas ganar dinero con ello o incluso vivir de ello como llevo haciendo yo en los últimos años. Así que si te ha gustado, deja un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.